Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se tiene en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por ese tiempo precioso de alabanza que tú nos has regalado. Señor, te hemos expresado nuestra gratitud y tú te has hecho presente para recibirla. Gracias, Señor, por estar con nosotros hoy, visitándonos y bendiciendo nuestras vidas. Y conociendo cada necesidad, Señor, la ponemos en tus manos, a fin de que tú obres a través de tu palabra, Señor, dándonos precisamente eso que necesitamos. Quizás alguna palabra de ánimo, de aliento, de esperanza o de seguridad. Y Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que no siempre obramos lo justo. Ayúdanos en esta hora, Señor, y que tu sangre preciosa nos limpie y nos santifique para que podamos estar atentos a lo que a través de tu palabra quieres enseñarnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. Hace algunos días atrás mencionaba el pastor algunos hechos que estaban sucediendo últimamente, hechos desagradables, ¿verdad? Hechos que vienen a herir nuestras vidas, a lastimarnos de alguna forma, solamente por mencionar algunos, el caso de mi esposa, el caso de Javier, casos judiciales que andaban por ahí también, y uno se pregunta, caray, pues ¿qué nos está pasando? ¿Es esto un anuncio de algo que viene, por algo que está por venir? ¿O es que nos hemos portado mal, que Dios nos está castigando? ¿O a lo mejor Dios ya vino y ya nos hemos quedado para sufrir las consecuencias? Hay muchas preguntas, mayormente cuando estamos siendo influenciados por los medios masivos de comunicación, cuando anuncian a través de la televisión, de las noticias, la llegada de una posible llamarada a través de todo el espacio que viene procedente del Sol y que muy posible cause grandes estragos en nuestro planeta. Las noticias nos asustan a veces y nos hacen pensar si acaso Dios se haya olvidado de nosotros y que a lo mejor ya vino y nos quedamos nosotros y que ahora nos va a tocar a vivir, no disfrutar, pero sufrir el día del juicio. Preguntas como estas si hacían los hermanos tesalonicenses, dada la situación que ellos mismos estaban viviendo, puesto que estaban sufriendo de persecución. Y ellos consideraban y se hacían la misma pregunta: ¿acaso ya es el día del Señor lo que está sucediendo? ¿Por eso estamos sufriendo de esta manera? Todo sufrimiento que los hermanos estaban experimentando lo estaban relacionando con un evento importante que las Escrituras nos anuncian que está por venir: el día del Señor. El día domingo es comúnmente llamado también el día del Señor, ¿verdad? Porque es el día en que nos reunimos para honrar, para adorar y para alabar a nuestro Dios. Pero en las Escrituras hay un día llamado el día del Señor también. Pero ese día del Señor está siempre envuelto de eventos, de acontecimientos, de desastres naturales, de juicios que Dios derramará sobre esta tierra.
de lo cual nos estuvo anunciando algunas veces el pastor a través del estudio del libro de Apocalipsis, ¿verdad? El día del Señor en el Nuevo Testamento, el día de Jehová en el Antiguo Testamento, también llamado el día de Jehová porque va a ser el día en que va a ser un día de juicio, de juicios terribles que tienen que ver con el pueblo de Israel también. Y los hermanos tesalonicenses estaban preocupados por los sufrimientos que estaban viviendo en ese momento y se hacían esa pregunta: ¿ya ocurrió el día del Señor? Y el apóstol Pablo, preocupado por la actitud de los hermanos, es que escribe esta segunda carta a los hermanos para hacerles saber que la realidad que están ellos viviendo no tiene que ver con el día del Señor. ¿Cuándo ocurrirá el día del Señor? ¿Cuándo ocurrirá el día del juicio de Dios sobre esta tierra, sobre todos los pecadores? Hay un tiempo en que se va a llevar a cabo ese juicio de parte de Dios sobre todo el planeta. Pero ¿cuándo va a ocurrir? Todo está relacionado con la venida del Señor Jesucristo, tanto como el arrebatamiento de la iglesia. Está muy bien relacionado el arrebatamiento de la iglesia al venir el Señor por ella, y luego el inicio de una etapa en donde el anticristo va a obtener plena autoridad y dominio sobre toda la tierra. Pero ese día no ocurre, o no se manifestará todavía este hombre llamado hombre de pecado o anticristo, porque hay algo que lo está impidiendo que se manifieste. Hay algo que está evitando que se manifieste abiertamente el anticristo. Y ese algo, ese alguien, yo diría mejor dicho, es lo que vamos a tratar de investigar en estos versículos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, vea, son dos eventos separados. Vamos a reunirnos con el Señor Jesús en las nubes. En su primera carta el apóstol escribe a los hermanos y les enseña todas estas cosas. A diferencia de nosotros en la actualidad, como que muchas de esas cosas que menciona la Escritura son completamente desconocidos para nosotros. ¿Qué cosas deberíamos de saber nosotros más que los hermanos en los tiempos de Pablo? Porque tenemos nosotros, además del Antiguo, que era lo único que ellos tenían, tenemos el Nuevo Testamento. Y además del Nuevo Testamento, hermanos, tenemos muchos recursos que nos ayudarían a poder tener un conocimiento más amplio de todo lo que tiene que ver con Dios y con los planes que Él tiene para nuestras vidas y los planes que Él tiene para el mundo también. Desafortunadamente ese conocimiento no lo tenemos en la actualidad. Y no es culpa de ustedes, por supuesto. Muchas veces los pastores no enseñamos cosas o detalles como estos. No nos metemos mucho porque mucho tiene que ver con la profecía bíblica. Y es que meternos en cuestiones de profecía nos hablaría de invertir mucho tiempo, investigar mucho, de manera que poder presentar las evidencias delante de ustedes para que ustedes tengan el conocimiento. Pero sin embargo, hablar de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él es algo muy importante que necesitamos ustedes y yo conocer, para que no nos tome desprevenidos los planes o los pensamientos, mejor dicho, que el mundo tiene en relación con los acontecimientos actuales. Hay mucho que está sucediendo en el mundo que nos preocupa y a veces nos angustia también. Una economía quebrantada, en donde el dinero no rinde, en donde la economía de los países se está viendo cada día quebrada completamente. Entonces eso nos hace pensar qué va a pasar con nuestros países. Hay un desequilibrio tremendo en la economía. No se pueden sostener los países. Se hacen planes sobre la economía que no logran consolidarse y dar buenos resultados. Y cuando no hay buenos resultados, por supuesto nosotros que somos parte de esta nación actualmente, nos sentimos inseguros. Hay inseguridad en nosotros por lo que pudiera acontecer en estos tiempos actuales. Y a veces nos preocupa, y al preocuparnos nos roba no solamente el gozo, la alegría natural que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero nos roba la seguridad
que Dios nos ha dado, de sabernos sus hijos y de sabernos bajo su protección en todo momento. El apóstol escribe a los hermanos y les dice, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, habla de la segunda venida de Cristo. Él ya vino una vez, tuvo que ver con el pecado, porque en la cruz pagó todos nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz logró nuestra redención, logró nuestra salvación. Él se fue al cielo, según nos dicen las Escrituras, pero también hay la promesa de que un día va a volver nuevamente. Vendrá por segunda vez. Aquellos que estamos estudiando el libro de los Hechos, empezamos precisamente hablando sobre esa despedida que los apóstoles tuvieron de su Señor. Dice que la Escritura que los llevó al monte de los Olivos, y que una vez allí, después de haberlos despedido, Él ascendió al cielo. Se fue. Y los discípulos estaban viendo su partida y no se dieron cuenta de la aparición de algunos personajes importantes como son los ángeles, que les dicen, oigan, ¿y ustedes qué están viendo al cielo? ¿Qué es lo que hacen ustedes mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, fíjese bien, no otro, este mismo Jesús, así como le han visto ir al cielo, así va a venir otra vez. Y hermanos, han pasado más de 2000 años ahora sí, y no hemos visto la realización, el cumplimiento de esa promesa que tenemos de que iba a regresar otra vez. Pero tenemos entendido, y el Señor mismo nos anticipó, que cuando menos lo esperemos, eso sucederá en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo que usted dé, en el momento menos pensado, el Señor va a hacer su aparición en las nubes, porque así fue en una nube, y en una nube vendrá otra vez, dice la Escritura. En esa venida del Señor Jesucristo no se da a conocer a todo el mundo. Viene en las nubes, en el cielo, y desde allí empezará a llamar a todos los escogidos, a todos aquellos que tuvieron una relación personal con Él, a todos aquellos que les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. De las nubes del cielo mismo hará el llamado. Y tal y como Pablo le enseña a los hermanos en la primera carta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, caray, ¿por qué los que murieron serán primero? ¿Se nos adelantarán? ¿Serán ellos los únicos privilegiados de encontrar al Señor en las nubes? No. Es un proceso. Los muertos van a ser resucitados, pero no van inmediatamente a encontrar al Señor en las nubes. Tendrán que esperar por nosotros los que vivamos en el momento en que el Señor venga. Dice que nosotros seremos transformados. Seremos transformados. ¿Por qué razón tenemos que ser transformados? Porque este cuerpo, así como lo ven de gordito, no está listo para entrar al cielo. Este cuerpo no está adiestrado, no está capacitado, no está habilitado para estar en el cielo. Por lo tanto, el Señor tendrá que transformar mi cuerpo de alguna manera para que pueda estar en el cielo con Él. Por eso dice el mismo apóstol Pablo que seremos transformados. Vean lo increíble de esto muchas veces. Dice que todos en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. El tiempo para Dios no es problema. En un santiamén, en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados, de modo que junto con los que han sido resucitados, vamos para recibir al Señor en las nubes. Y luego dice el escritor en su primera carta, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él al cielo. No nos quedamos. En lo que nosotros vamos con Él al cielo, en la tierra empezará a ocurrir una serie de eventos en los cuales
ustedes y yo no tenemos nada que ver. Es un problema entre la gente que se quedó y Dios. Dios va a tratar con toda la gente que rechazó a Jesús como su Salvador personal. Dios va a tratar con su pueblo incrédulo que no quiso creerlo, no quiso recibirlo como Salvador. Por lo tanto, entonces Dios empezará a tratar con el pueblo de Dios y con todos aquellos que rechazaron a Jesús como Salvador personal. Por eso dice ahí en el verso 2: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pero los hermanos estaban preocupados. Ellos pensaban que a lo mejor ya había ocurrido la reunión de la iglesia con el Señor en las nubes. Y dice aquí, el apóstol les da un consejo sabio: no cambien su manera de pensar. Aquello que yo les enseñé, no lo cambien por nada. No se dejen engañar por nadie. Dice, ni por espíritu. Es decir, aparentemente circulaba un rumor de que al apóstol Pablo se le había dado una revelación especial en relación con que el día del Señor ya había ocurrido. Por eso los hermanos estaban preocupados por ello. Por eso les hace saber, no se dejen cambiar su manera de pensar. Así es decir, una revelación especial que anda circulando por ahí. Ustedes sigan creyendo lo mismo que yo les enseñé. Lo mismo que les dije, así va a suceder. No hay nada. Hermanos, a través de los años han circulado muchos rumores en el sentido de que la venida del Señor ya ocurrió. Muchos han hecho, ¿cómo le llamaríamos? Han tratado de demostrar que la venida del Señor ya ocurrió. Pero sin embargo, no han podido comprobarlo, ni ha ocurrido como ellos lo han presentado. Aparentemente reciben cierta revelación especial y lo hacen saber a la gente. Y mucha gente se deja engañar por ello. Y el apóstol nos pone sobre aviso a usted y a mí: no se dejen engañar por nada. Hermanos, en la actualidad hay muchos movimientos que han surgido dentro de la iglesia evangélica. Muchos de esos movimientos seguramente nos hablan de profecías, nos hablan de revelaciones, ¿verdad? Nos hablan de sueños. Oiga, usted entra a esa red social del Facebook y encuentra cuánta gran cantidad de personas que hablan de que tienen sueños que Dios les ha revelado. Se autonombran apóstoles, profetas, profetizas incluso también, apóstoles, mujeres también, que tienen cierta revelación especial. Hermanos, las escrituras son claras, son únicas. Nos enseñan una sola cosa: el evento anunciado aquí no ha ocurrido. Por eso dice el apóstol Pablo: no se dejen mover de su manera de pensar, ni por espíritu, dice ahí más adelante, ni por palabra. Había un rumor por ahí de que llegó a la ciudad de Tesalónica, de que Pablo ya estaba enseñando en otros lugares, de que la venida del Señor ya había tenido lugar, y que por lo tanto lo que ellos estaban viviendo en el sufrimiento era como consecuencia del juicio que Dios estaba derramando sobre el mundo pecador. Y se preguntaban: ¿por qué nos hemos quedado nosotros? Por eso el apóstol le dice: no se dejen mover de lo que ustedes recibieron como enseñanza. Yo no he enseñado absolutamente nada fuera de lo que ustedes han aprendido. Dice: ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra. Solamente conocemos dos cartas que el apóstol escribió a la iglesia en Tesalónica, pero andaba circulando por ahí una carta anónima. Digo anónima en el sentido de que supuestamente era del apóstol Pablo, que estaba haciendo saber a las iglesias en Tesalónica que el juicio de Dios ya estaba ocurriendo, cuando en realidad no era cierto. Por eso el apóstol escribe en esta segunda carta, dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hoy en la actualidad circulan muchos rumores
de que el mundo está por acabarse, que el calendario maya dice que ya para diciembre de este año, me parece, el mundo ya se va a acabar, que porque el calendario ya no registra ningún evento después de esa fecha del mes de diciembre. Y lo que más tristeza me da en este sentido es que muchos cristianos lo están creyendo. Lo están creyendo, lo están aceptando como algo verdadero, cuando en realidad no lo es. Las escrituras nos enseñan algo muy diferente. Si el calendario no tiene más después de esa fecha, pues será que no les alcanzó el cincel para estar escribiendo ahí, a lo mejor. No lo sabemos. Pero no de que ya haya ocurrido o que vaya a ocurrir ese juicio de Dios en ese tiempo del mes de diciembre. Otro rumor en relación con las noticias últimamente es esa tremenda explosión que ocurrió en el Sol, y que hay una llamarada inmensa que está viajando por el espacio y que muy posiblemente en estos finales de octubre, principios de noviembre tal vez, llegue a nosotros, y que muy posiblemente cause desastres naturales en este planeta llamado Tierra. Las noticias espantan, asustan, pero no debe asustar a los cristianos, hermanos. No debe asustarnos ni a usted ni a mí, porque nosotros tenemos una seguridad de que Dios nos ha dicho que no hay razón para tener miedo. Si todas estas cosas están sucediendo, para usted y para mí debe ser motivo de esperanza, de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios, y que en el momento preciso, ni antes ni después, Él llevará a cabo todas las cosas. Pero ya cuando usted y yo no estemos aquí presentes en este planeta llamado Tierra, ya no estaremos, hermanos. Una vez que la iglesia sea arrebatada, sea llevada, ocurra nuestra reunión con el Señor en las nubes, nos vamos con Él. Así como en la tierra hay eventos que se vayan a llevar a cabo, también los hay en el cielo. En aquellos sí vamos a tener lugar usted y yo. Vamos a participar usted y yo en eventos que van a tener lugar en el cielo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que me interesa es lo que está sucediendo aquí en la tierra. No se dejen engañar. No se asusten. No se espanten. Si su vida está en las manos de Dios, pase lo que pase, dice la Escritura que aunque la tierra sea removida, no tenemos por qué tener miedo. No hay razón para tener temor. El Hijo de Dios no es para vivir amedrentado, hermanos. Por cuanto tenemos a Dios, es nuestra mayor garantía de que estamos seguros en Él. Dice: nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay dos eventos que tendrán lugar antes de ese juicio de Dios sobre la tierra. Menciona la apostasía y menciona también la manifestación del anticristo. Son dos cosas diferentes. La apostasía, ¿qué es una apostasía? Es un apartamiento, un alejamiento de la fe verdadera, de la fe auténtica. Un apóstata es una persona que, habiendo conocido a Dios como su Salvador personal, decide por cuenta propia dejar esa fe y alejarse de ella. Renuncia a esa fe, renuncia a ese compañerismo con Dios, apostató de su fe. Y hermanos, aunque parezca increíble, pero en la actualidad estamos viviendo una gran apostasía. La estamos viviendo en la actualidad. Porque es que hay muchos en la actualidad que, habiendo profesado a Jesús como Salvador personal, se han ido alejando de su relación con Dios, de su relación con la iglesia. Y una vez que se alejan de esa relación con Dios y con su iglesia, caen presos de las trampas del enemigo y deciden, a veces por voluntad propia, apartarse de la fe que habían abrazado. Hermanos, en la actualidad no solamente hay hermanos simples, sencillos, que se están alejando de su fe en Jesús, pero hay incluso líderes, hay pastores, hermanos, que han abandonado la fe que recibieron un día y están enseñando mejor doctrinas erróneas. Están enseñando otras cosas muy distintas. Han abandonado por completo
como diría el apóstol Pablo, la sana doctrina. Estamos viviendo una gran apostasía en la actualidad. Hay hermanos que, habiendo conocido al Señor como su Salvador personal, deciden irse a iglesias que enseñan cosas extrañas. Hay iglesias, hermanos, que están atrayendo a los cristianos con cosas que les gustan, por supuesto, y los están agarrando en sus redes para alejarlos de una relación perfecta y completa con Dios. La apostasía, podemos decir que la estamos viviendo en la actualidad, lo que nos hace pensar entonces que la venida del Señor está cerca. Eso sí podemos estar seguros. Si la apostasía está ocurriendo en esta actualidad, en estos tiempos, quiere decir entonces que la venida del Señor está cerca. Más cerca que cuando los hermanos tesalonicenses estaban preocupados. Esta carta fue escrita alrededor del año 60, 65 después de Cristo. Imagínese usted, ellos estaban preocupados, estaban expectantes de la venida de Cristo y no había ocurrido. Y no ocurrió en estos siglos pasados. Pero hoy estamos más cerca de que eso ocurra en cualquier momento. Por lo tanto, debemos estar alerta sobre este evento, hermanos, que está por suceder. Que no le tome a usted por sorpresa la venida del Señor. Hoy estamos viendo con cierta tristeza, hermanos, que las iglesias se están quedando vacías. Se están quedando vacías. No hay interés por el culto de oración. No hay interés por estudiar la palabra de Dios. No hay interés por la adoración. No hay interés por el estudio bíblico. Hermanos, como que entre nosotros ya estamos ayudando a que la apostasía se esté llevando a cabo más rápido. Hay muchos de ustedes que no les veo los miércoles. Hay muchos de ustedes que no los veo los viernes. Hay muchos de ustedes que no los veo en la mañana los domingos. ¿No estaremos contribuyendo a esa gran apostasía? ¿No estaremos siendo usted y yo parte en ese proceso de alejarnos de las enseñanzas de Dios? ¿No estará usted y yo contribuyendo a que eso tenga lugar? Fíjese bien, piense bien. ¿Hasta qué punto usted se ha dejado engañar? Ya no por otras enseñanzas extrañas, sino por el mismo enemigo de nuestras almas. ¿Cuántas veces usted tuvo la grandiosa oportunidad de venir a la casa de Dios, pero se aguantó como los meros hombres? Le dio más lugar a la pereza. Ay, es que tengo tanto sueño. Ay, es que estoy tan cansado, estoy tan cansada. Y tuvo la oportunidad. Dios le dio esa magnífica oportunidad, pero decidió no aceptarla. Se quedó en la casa rasgándose la barriga, ¿verdad? Viendo televisión, viendo no sé qué tantas cosas por ahí. No estaremos contribuyendo, hermanos, a ese gran apartamiento de la verdadera fe. No estamos siendo cómplices nosotros en ese espíritu de iniquidad que ya está funcionando. Debemos ser cuidadosos en ello, hermanos. ¿Cómo me gustaría de veras que así como estamos hoy domingo, estuviéramos el miércoles también? Las mujeres estuvieran en la reunión de mujeres, los varones en la reunión de varones, pero muchas veces pudiendo estar, no tomamos la iniciativa de asistir. Y eso es lo triste. Ya está operando entre nosotros esa tremenda apostasía que va a conducir a un completo enfriamiento de la fe. La iglesia se está enfriando, hermanos. Y a veces cuando llegamos, como somos los primeros que llegamos, para preparar todo el ambiente para cuando usted llega, este lugar es un refrigerador, hermanos. Está frío sobremanera. Pero a veces no sabemos si es más la frialdad del aire acondicionado o su frialdad ante las cosas de Dios. Somos tan fríos, hermanos. Nos da igual venir a la casa de Dios que no venir. Nos da lo mismo asistir que no asistir. No vemos ninguna diferencia cuando venimos que cuando no venimos. Nos estamos enfriando, nos estamos congelando. Estamos siendo parte de esa gran apostasía que anuncia el apóstol Pablo que está por venir antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia. La otra cosa de la cual habla aquí en este versículo es la manifestación, la aparición
el descubrimiento, la revelación del anticristo. Dice en el versículo, aquí le llama el hombre de pecado, en el versículo 3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vea, se va a aparecer, se va a manifestar, se va a dar a conocer al que llamamos el anticristo, el que va a reinar durante los últimos 7 años, que tiene lo que es la gran tribulación, el periodo, el tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, en donde todo el mundo lo va a ver. En ese espacio, en ese tiempo, la iglesia parte con el Señor, empieza la gran tribulación de 7 años, al final de la cual hace su aparición nuevamente el Señor con toda su iglesia para venir a reinar. Quiere decir entonces que el reloj que marca el inicio de la hora en que el anticristo se va a manifestar es la partida de la iglesia del Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. Dice, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vean, hermanos, algo que nos llama la atención en relación con la aparición de este hombre, del anticristo, es el hecho de que se va a meter al templo y va a querer ser como Dios y va a demandar adoración como si fuera Dios. El templo que menciona aquí la escritura es el templo de los judíos. En la actualidad el templo no existe. Ese templo de los judíos fue derribado en el año 70 de nuestra era cristiana por el ejército del general Tito. Llegó y arrasó con Jerusalén, con todo Israel, ¿verdad? Pero Jerusalén la dejó como sus patas, ¿verdad? Acabó con el templo, destruyó el templo, y desde entonces el templo está en ruinas. Para que el anticristo se meta en el templo y demande la adoración, tiene que estar el templo. En la actualidad no lo está. Pero déjeme decirle, hermanos, usted se mete al internet y empieza a buscar todo lo que tiene que ver con el templo, todo lo que tiene que ver con el arca del pacto. En muchos sentidos, en muchos aspectos, se dice que ya saben dónde está el arca. Ya están construidos todos los utensilios que se van a usar en el templo. Ya están los sacerdotes que van a oficiar en el templo. En otras palabras, todo está listo para que empiecen a oficiarse los servicios en el templo del pueblo judío. Lo único que falta es el templo. ¿Cómo vamos a tener un templo? Tenemos todo, pero no tenemos el templo. Para eso es importante la acción del anticristo. Este hombre va a ser con un tremendo carisma. Este hombre va a ser tan popular y va a tener un conocimiento increíble, va a tener una sabiduría tremenda y va a llegar en el momento preciso en que el mundo esté preparado para darle la bienvenida y decirle: qué bueno que viniste. Déjeme decirle, no es por asustarlo, pero en esos tiempos el mundo está prácticamente listo para que haga su aparición el anticristo y que le rindan toda la autoridad a él. La economía está quebrantada. No hay quien haga cosas buenas para mantener la economía. La mayoría de los países están en quiebra, hermanos. El problema mayor de la humanidad en la actualidad es la falta de alimentos. No hay alimentos, no hay material suficiente para hacer alimentos para tan vasta población mundial. No hay forma de resolver este problema. ¿Qué hacer para alimentar a tanta gente? Ahorita en la actualidad usted va a algún restaurante, hermanos, y usted cree que va a estar comiendo carne, pero en realidad no es carne. La mayoría de lo que usted puede ver en un platillo es sintético. ¿A poco las hamburguesas de McDonald's son las mejores? ¿O las de Burger King? Whataburger. Las de Whataburger. Es puro cartón, hermanos.
Pura soya. No es carne en realidad. Pero la gente dice, ay, qué sabrosa, me comí la hamburguesa. Pues sí, pero no era carne. Todo, tenemos papa al instante, tenemos leche instantánea, tenemos café instantáneo. La mayoría de las cosas las tenemos. Hay leche en polvo, hay huevo en polvo, hay huevo líquido. Hermanos, todo lo que hay en la actualidad es sintético. Para elaborar alimentos suficientes para esta vasta humanidad, se necesita un buen plan que les permita poder lograr todo. Y hermanos, existe un problema serio. El que tiene bajo su territorio los mejores recursos para la elaboración de alimentos es el pueblo judío. Amén, ¿qué es verdad? Es verdad, es el pueblo judío. El Mar Muerto es un mar en donde no hay ningún tipo de vida. Si usted se quiere suicidar y se arroja al Mar Muerto, el agua lo bota para arriba, flota inmediatamente. Las aguas son tan pesadas, tan densas, está tan concentrada el agua que ahí hay todos los elementos necesarios para construir o para hacer alimentos. Hay abundante hidrógeno, sodio, níquel, cobre, zinc. O sea, todo lo que tenemos en el cuerpo, ahí está en el agua esa, en el mar. Pero le pertenece al pueblo judío. Para poder hacer uso de esos recursos, necesitan de alguien que ceda los derechos de explotar ese Mar Muerto. Y el pueblo judío dice que no. Ahora ellos necesitan el lugar donde va a construirse el templo. Pero el lugar donde tiene que construirse el templo no está bajo la jurisdicción del pueblo de Dios. Está en la cúpula de la roca, está el templo musulmán más grande del mundo, ahí está. Lo único que existe del templo son las paredes, que es donde van los judíos a orar. Una pared nada más. El muro occidental se le llama. Para que los musulmanes le den a los judíos ese lugar para construir su templo, oiga, tendrá que pasar algo muy importante. Tendrá que ser un gran diplomático, el político que vaya a hablar con los musulmanes para que le den ese lugar para construir el templo. Entonces es ahí donde va a ser su aparición el anticristo. Dice, yo tengo la solución. ¿Quieren que la economía sea próspera? Yo puedo hacerlo. Yo les puedo dar todo lo que necesitan. Y hermanos, es cuando el mundo le va a dar la bienvenida al anticristo. Esto es lo que necesitamos. Este hombre es el más idóneo para hacer todas las cosas. Y entonces va a ocurrir lo más tremendo que puede ocurrir. Por los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, él ejercerá pleno dominio y dará paz al pueblo, a todo el mundo. Es otro problema, la paz. No hay paz en el mundo. Siempre hay guerra en algunos países. La gente clama por paz. Por 3 años y medio, dice la misma escritura, que habrá paz y tranquilidad. Pero también dice Lucas, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. A la mitad de la semana, terminados los primeros 3 años y medio, empezará una gran persecución contra el pueblo de Dios y contra todo aquel que no quiera adorar al anticristo. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca del anticristo, sin la marca de la bestia. Una marca en la mano derecha o en la frente. Nadie puede hacer nada sin esa marca. Y es cuando empiezan los problemas para esta humanidad. 3 años y medio. Pero eso no puede ocurrir todavía, hermanos. Dice aquí la escritura, porque hay algo que lo está impidiendo que se manifieste abiertamente el anticristo. No quiero hacer muy largo esta cosa, hermanos. Dice en el verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Miren, no hace su aparición el anticristo, no se manifiesta porque hay alguien, mejor dicho, que le está impidiendo en realidad que eso ocurra. Y eso es la iglesia. El Espíritu Santo viviendo en cada creyente es lo que detiene la plena manifestación del pecado, de la corrupción.
Hermano, si en el mundo a usted le parece que hay mucha maldad, mucha corrupción, déjame decirle que va a aumentar doblemente todavía. Pero no ha ocurrido porque el Espíritu Santo que vive en cada creyente está impidiendo que el diablo trabaje, tenga manos libres en su actuar por el mundo. Es el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros lo que está impidiendo que se manifieste abiertamente el anticristo. Pero cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo estará en libertad. Ya no vivirá en el creyente, porque el creyente ya estará con el Señor. Pero si el Espíritu seguirá todavía obrando en este país, en esta tierra, tal y como fue en el principio, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Una vez que la iglesia es arrebatada, entonces el anticristo se manifiesta abiertamente y es victoriado por todo el mundo. Pero para su suerte es cuando ocurrirán las mayores desgracias para el ser humano. Dice porque, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando la iglesia es llevada del mundo hacia arriba, entonces está liberando completamente todo el poder de Satanás, que a través del anticristo va a empezar a hacer grandes maravillas, grandes milagros, grandes señales, para convencer a la gente de que Él es el único digno de ser adorado. Buscará explicaciones para la desaparición de muchísima gente, porque al ir nosotros a encontrarnos con el Señor en las nubes, muchos automóviles estarán sin chofer, muchos aviones estarán sin piloto. Imagínense las desastres que van a ocurrir, carros solos chocándonos con otros, aviones cayendo hacia abajo y causando gran mortandad, personas operando maquinaria pesada, quizás son arrebatados y quedan sin control y causan desastres a su alrededor. La gente se preguntará qué está pasando, ¿por qué han desaparecido tantas gentes? Las tumbas de los cementerios están abiertas, las camas de los niños en los hospitales están solas, camas en los hospitales están solas. Oigan, las casas, todo está tranquilo, se oye el ruido de la licuadora, se oye el ruido de la aspiradora, pero no hay quien lo maneje. Todos buscarán una explicación. ¿Por qué está pasando todo esto? Los ovnis van a decir mucho. Platillos voladores vinieron y se llevaron a la gente. Pero donde el anticristo va a tratar de explicar a la gran mayoría de la gente por qué ocurrió que, por supuesto, nos va a dar una explicación bíblica a su conveniencia y se va a erigir él mismo como el único capaz de resolver todos los problemas de la humanidad. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir toda la adoración que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Por 7 años reinará, al final del cual, dice en el verso 8, y con eso vamos a terminar, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si el Señor no viniera, hermanos, este mundo de veras se autodestruiría. El hombre se mataría a sí mismo. Hay tanto armamento bélico en este mundo. Hay tantos misiles, tantas bombas, tantos aparatos de destrucción masiva, que si Dios no interviene a tiempo, este mundo se autodestruye por sí mismo. Por eso es importante que el Señor Jesús venga primero por su iglesia, para aliviar nuestros dolores, para aliviar nuestras cargas, y luego entonces que ocurra lo que es la gran tribulación, para que salgan los que tienen que salir de ahí también. Eso ya es otro tema aparte. Vamos quizás más adelante a hablar sobre ello. Mientras tanto, hermanos, quiero concluir con una sola cosa. Ustedes y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Si Cristo está en su corazón, usted es parte de la iglesia del Señor Jesús. Mañana o pasado, en cualquier momento, el Señor puede regresar y usted y yo nos iremos con Él
Pero la pregunta, la gran pregunta sería, ¿estamos usted y yo listos para encontrarnos con Él en las nubes? ¿Estamos listos usted y yo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si no estamos listos, es muy buen tiempo para que usted recapacite, que meditemos bien en lo que hemos hablado, hermanos. Lo que les acabo de decir, hermanos, no es algo que me nació en el corazón. No es una idea, un pensamiento que yo tengo. No. Es la palabra de Dios que les estoy exponiendo a ustedes, así como la Biblia me la enseña a mí, así se las enseño a ustedes. Nada de lo que he dicho va a cambiar. Dios cumplirá cada una de esas palabras. Pero usted y yo estamos listos para ser parte del arrebatamiento, para ser parte de nuestra reunión con el Señor en el cielo. Si no es así, hermano, yo le invito para que acepte a Jesús como su Salvador personal, si no lo ha hecho. Conózcalo, invítelo a entrar en su corazón, denle control de su vida. Si ahorita ya con Él en su corazón tiene problemas para reunirse con los amados, déjese guiar por Él. Que su amor en su corazón sea de tal manera que siente ese amor por los demás. No dejen solos, hermanos, aquellos que vienen con todo su corazón a orar los miércoles por ustedes que son flojos, que no vienen. Sí, hermanos, discúlpenme la palabra. Los que venimos los miércoles a orar, estamos orando por los flojos que no vienen. Qué triste. Hasta esos extremos hemos llegado. Pero es la realidad. No puedo decirlo de otra manera. Porque usted y yo sabemos, usted y Dios saben, que pueden estar aquí los miércoles. Pueden venir los domingos, los viernes también. Pero no vienen. ¿Por quién vendrá el Señor entonces? ¿Por unos muchos o por unos pocos? Preocupémonos por ser nosotros parte de esa cantidad que iremos a estar con el Señor, sea poca o sea mucha, pero que usted y yo ocupemos un lugar en el reino de Dios. Si usted no quiere, bueno, yo respeto su decisión, pero yo le invito, piense bien lo que hemos dicho. Si usted no ha conocido a Jesús como su Salvador, conózcalo. Y si ya lo conoce, enamórese de Él. Enamórese de Él. Entréguele toda su vida. Déjese guiar por Él. Deje que Él llene su corazón. Deje que su Espíritu Santo llene su alma también. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros al darnos la vida en este día. Nada hemos hecho, Señor, para merecerlo. Tú, de tu gran misericordia, de tu gran bondad, nos la has dado. Y has provisto para nuestras necesidades. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias porque podemos contar siempre no solamente con tu presencia en nosotros, pero también con todo lo que necesitamos de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, te rogamos que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y que saques a la luz todo aquello, Señor, que necesitamos dejar, abandonar, rechazar, a fin de entregar nuestras vidas por completo a ti, Señor, y que podamos estar listos para que en el momento exacto, el momento en que tú hayas dispuesto, Señor, podamos encontrarnos contigo y así estar para siempre contigo. Bendito sea, Señor. Perdónanos si hemos sido, Señor, mezquinos en no saber apreciar todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos si hemos sido flojos, Señor, perezosos. Perdónanos. Ayúdanos a ver las cosas con tus ojos, a verlo todo, Señor, con tus ojos, a abrazarlo todo con tus brazos, Señor, a hacerlo todo con tus manos, a pensar siempre con tu mente, Señor. Hermano pastor, venga para dar la bendición de Dios.